En este viaje, en la comprensión y realización de lo que son las comunidades de nuestro cuerpo, un elemento fantástico, un elemento lleno de vida es comprender el lenguaje que existe en cada una de estas comunidades, un lenguaje que nos lleva a conectarnos con nosotros mismos. Ese lenguaje no solo significa entender qué es lo que nos está diciendo el cuerpo, sino ese lenguaje es entender la energía, la frecuencia con la que nos movemos dentro de él y es la que nos permite establecer un diálogo. Pero en esta enseñanza que los abuelos nos enseñan sobre cómo adentrarnos, existe toda una mística, existe toda una relación. Y eso nos enseña a establecer una forma de ver diferente las cosas. Desde el mismo hecho de decir que no debo esperar que mi pulmón, que mi cerebro, que mis huesos me hablen como yo hablo con las personas, sino debo de buscar y encontrar cuál es el lenguaje de mi cuerpo, cuáles son sus ritmos, cuáles son sus escalas. Eso me obliga a saber observar y a saber escuchar, un arte que cada vez con el tiempo se va perdiendo, ¿verdad? Y si nos vamos a ver en las grandes ciudades, ¿qué es lo que más paga la gente? Tiempo para que gente lo escuche, porque la gente ya no escucha. Entonces los abuelos dicen, el primer elemento que tú tenés que aprender para redescubrir ese diálogo con las comunidades es saber observar y saber escuchar. Y saber observar no es solo ver, no solo poner el oído, sino saber ver qué debo observar, qué debo escuchar, cómo poder identificar esa melodía. Al hacer esa conexión, lo que yo estoy haciendo es una meditación en tiempo real, una meditación en el espacio cotidiano que me conecta con ella, que me acerca a mi cerebro, a mis pulmones, pero también es en este caminar cuando yo voy entendiendo este lenguaje de mi cuerpo, ¿verdad? Me va ayudando a estar aquí, en este aquí ahora, a ser tierra, pero también a ser aire, o sea, es decir, estar conectado con mi Okushka, con mi madre tierra, pero conectado también con el Okushka, con el Padre, con las diversas fuerzas creativas y formadoras. Todo esto es profundo, ¿verdad? Porque esto nos lleva también a tener un sentido más cercano de lo que es la vida espiritual. En la vida espiritual ahora mucho se habla de quien tiene un don, como que fuera una élite, aquellos que pueden tener la visión de sanar o curar o tener visión. La vida espiritual o la conexión o la plática con las comunidades no es algo que solo puede tener una persona o algo que nace con algo especial, es algo que está presente en todos. Es cuando desmistificamos y cuando dejamos de ver el lenguaje con nuestro cuerpo, con las comunidades, con el espíritu de nosotros, cuando lo dejamos de verlos como algo sobrenatural y lo vemos como natural, las cosas cambian ahí, ¿verdad? Cuando yo voy a transitar a mi cuerpo, no buscando que la meditación voy a buscar qué colores voy a ver o qué anciano voy a ver o qué águila voy a ver, sino cuando voy a meditar y conectarme con mi cuerpo a sentirlo, cómo se mueve, cómo habla, cómo dialoga conmigo. Entonces ahí empieza uno ese trabajo de conexión, es decir, ese tránsito, es decir, siento mi pulmón, siento cómo el aire entra en mí, cómo se mueve el aire, cómo ese ritmo del aire que va conectando conmigo mismo se conecta con el ritmo de mi corazón, que al mismo tiempo constituye lo que es una melodía. Cuando le empiezo a guardar silencio para saberlo escuchar, para que entre líneas empieza él a relatarme, a hablar, sentir qué está pasando dentro de él. Esto me lleva primero, antes de querer ausentarme de mi cuerpo, antes de querer discriminarlo o negarlo, primero me lleva a reconocer quién soy, reconocer mi cuerpo, reconocer aquí donde estoy, porque esta es mi escuela, esta es donde yo estoy aprendiendo, y donde yo me estoy realizando. Y es mi cuerpo el que me está hablando en ese momento. Cómo yo veo mi cuerpo determina muchas cosas. Y en ese sentido nos enseñan es la enfermedad como algo malo. No es que la enfermedad sea algo bueno, pero la enfermedad también es un abecedario y es un código de lenguaje de cómo el cuerpo nos habla a nosotros. ¿Acaso no hemos reflexionado
y pongamos a pensar en un tiempo cuáles son las enfermedades que han sido nuestra compañía por tanto tiempo, que han sido nuestros compañeros, enfermedades que a veces se incrementan en un momento determinado. Las puedo ver como mi enemigo, como mi achaque, como decimos nosotros también, pero también lo puedo ver como una manera que mi cuerpo me está hablando de qué es lo que está pasando en mi comunidad, qué está pasando dentro de mí mismo como un todo, ¿verdad? Donde mi dolor de cabeza está conectado con mi hígado, con mi estómago, con mi intestino, de cómo yo estoy manejando mis ideas, cómo hay un choque, cómo hay tormentas de enojos, tormentas de tristezas o alegrías efusivas, es decir, las enfermedades me van relatando qué sucede en el cuerpo, pero esas enfermedades también relatan cuáles son las emociones y el sentir que está dentro de mí mismo. Y eso me permite aprender de ellas, reflexionar de dónde vino esa enfermedad, por qué se ha estancado y por qué se ha acomodado y ha estado presente y no se retira. ¿Acaso soy yo el que me he apegado a eso y no lo quiero soltar? ¿Verdad? Muchas veces queremos poner nuestros males como que alguien nos ha hecho un mal o como que todo el mal está de afuera y muchas veces somos nosotros los que creamos las sombras. Sombras que aparecen primero como una idea, como un pensamiento, una ilusión, pero su constante repetición los hace volverse reales dentro de nosotros mismos. Entonces, la enfermedad es una manera también para reconocer y conocer qué está pasando en nosotros mismos y es una manera dentro de varias de que el cuerpo nos habla a nosotros. Y eso es lo bonito dentro de esto. Ahora también, cuando nosotros trabajamos con el fuego, cuando estamos trabajando con el maíz, ¿verdad? Cuando estamos buscando sentir el pulmón, la matriz, nuestro cuerpo, nuestros huesos, nosotros no le hablamos como que fuera un objeto orgánico, un objeto inerte, le hablamos como algo que es una comunidad, como algo que tiene vida, que tiene pensamiento, que tiene conciencia, y entonces le hablamos por qué estás mal, por qué estás caliente, por qué estás helado, qué sucede en ti, qué se resguarda en ti, qué memoria viva está ahí. Y es en ese diálogo que empezamos los procesos de curación. Pero cuando nosotros mismos hacemos ese proceso de nosotros mismos, eso nos lleva a descubrir nuestro proceso espiritual. Y nuestro proceso espiritual, como nuestros abuelos hablan, no es buscar un paraíso fuera de este espacio, es entender que ese paraíso ya está aquí en nosotros, pero también ese infierno está aquí, depende qué lado queramos ver dentro de nosotros mismos. Entonces aquí viene la magia, cuando se quita eso de cielo, infierno, y cuando lo vemos como un ciclo natural, es descubrir dentro de esa comunidad de los eh, órganos de nuestro cuerpo, a dónde está la noche, a dónde está el día, a dónde está el invierno, a dónde está el verano, a dónde está la primavera, ¿verdad? A dónde está en cada estación dentro de nosotros mismos. Eso nos lleva a descubrir muchas cosas. ¿Por qué dicen hay veces que los abuelos podían descubrir tantas magias que pasaban en el universo? Porque lo hacían a través de uno mismo. Hay veces que la gente dice, cuando he oído personas que están hablando sobre la meditación, buscan meditar y decir es que necesito conectarme con la mente cósmica, como que mi cerebro y mi mente es un elemento inferior a eso, cuando no lo es así. Nuestra mente es esa red, ese tejido que nos permite, con esa cantidad de información que nos permite conectar con diferentes dimensiones y diferentes espacios, pero también con nosotros mismos. Es importante en las comunidades decir, ningún espacio es superior al otro, todos tienen una relación una entre la otra. Ahora, al entender las comunidades, también entender es también que existen no solo la relación en la comunicación entre qué es lo que me dice el cerebro, qué me dice el estómago, sino hay que ver que también entre las comunidades existen diálogos, cómo se comunica el cerebro con el estómago, el corazón con los huesos, existe una red de comunicación y hay veces lo que sucede es cuando en un órgano se estaciona un dolor, una tristeza, una emoción fuerte, crea una ruptura en esa forma de relacionarse y hay veces se crean
rupturas de relación entre el cerebro, el corazón, el estómago, entre los diferentes órganos, y ahí empiezan los desbalances y vienen las enfermedades, porque para nosotros las enfermedades, más allá de una patología, si es un virus, una bacteria, una inflamación, tiene que ver con una ruptura del balance y con una ruptura en el diálogo entre ellos. Entonces, cuando uno va trabajando en el fuego, uno puede ir buscando ver si hay una ruptura en ese diálogo, un rompimiento entre que el cerebro está hablando de una manera, el corazón de otra manera y el estómago está trabajando de una manera porque pasa o están en conflicto. ¿Por qué? Por las emociones, los recuerdos y aquellos elementos que pueden estar ahí, o también como aquellos elementos positivos que pueden estar ahí presentes pueden ayudar a potenciar nuestro sistema inmune, a permitirnos saltar y poder tener saltos espirituales fuertes, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Ahora, esto lo bonito también es el entender el lenguaje de las comunidades de nuestro cuerpo y entender qué nos dice a nosotros. No solo qué nos dice, es sentirlo, realizarlo y después de realizarlo la pregunta es qué compromiso vamos a hacer ante ella. ¿Cuál es nuestra actitud? Reconocemos y el cuerpo nos dice esto, entonces ¿qué haremos nosotros? ¿Qué actitud vamos a tomar sobre esto? Y es esa relación que nos permite después conectarnos con lo que son otros espacios y eso es lo especial, el crear esa relación. Entonces, cuando está trabajando con el maíz, cuando dibujamos, cuando trabajamos en el fuego, es una manera, o trabajamos con el agua, es para que la persona pueda y nosotros sentir esa relación con ellos y al realizar esas relaciones, esas comunicaciones y cómo se establecen esas comunicaciones internas y de nosotros mismos con ellas, nos ayuda a encontrar tanto los desbalances como nuestras fortalezas, como también nos encamina también a nosotros a autorrealizarnos. Nosotros somos una melodía, como una vibración, en la manera que hacemos que esta sinfonía, porque también podemos ver nuestra comunidad como comunidad de instrumentos. Para mí, yo, aparte de relacionarlo como una comunidad, como ecosistema, también lo relaciono como que fuera una sinfónica, una orquesta, comunidades de instrumentos que están ahí. En la manera en que yo logro que esa comunidad de instrumentos empiecen a entonar y a soltar esa melodía y generar una melodía armoniosa, eso van a llevar a entrar en paz y armonía conmigo mismo. Ahora, incluso en eso mismo, también es interesante ver cómo yo abordo todo esto. Yo puedo decir, puedo encontrar que hay una melodía que está causando choque. Ah, bajo una idea occidental es quitarla y anularla. Bajo un enfoque diferente, ancestral, es encuentro esa melodía que crea esa ruptura en la melodía, entonces creo otra melodía que hace que integre esa melodía y al integrar esa melodía a ese todo, empieza un proceso de sanación. Y eso me está enseñando una forma diferente de abordar las cosas de choque o una idea de generar consensos, de aprender a escuchar. Entonces, si nos ponemos a atender, todo esto nos lleva a saber ver, saber sentir, saber conocernos a nosotros mismos, entender que todo esto no es algo que solo lo puede manejar o comprender alguien que nació en don y verlo como algo sobrenatural. Esto no es sobrenatural, es natural, es parte de nuestro espacio cotidiano. Es simplemente saber observar lo que hay que observar. Veamos más adelante cómo los médicos familiares de antes, cómo los médicos antes, mucho era el tema de saber observar, de saber escuchar la historia del paciente, entender que su enfermedad está ligada con la historia de su comunidad, de su familia, y cómo su cuerpo refleja lo que él está viviendo, lo que vive en su comunidad. Entonces, como el mismo idioma es una expresión de dónde venimos, nuestro cuerpo también relata de cómo nosotros vivimos nuestra comunidad, de cómo nos sentimos dentro de ella. Entonces, esa es esta magia, es en este sentido que es relevante todos estos procesos que nos llevan al descubrir, al establecer esa relación
que nos va a llevar a comprender a nosotros mismos y que nos lleva a un proceso de autorrealización, reconociéndonos en este aquí, en esta hora y tomando conciencia de que en este espacio tenemos responsabilidades y que lo que hacemos aquí también impacta en otros espacios, en otros tiempos.